Hay algo que el tiempo no cambia, la determinación de quienes trabajan la tierra. Porque sembrar es eso, moverse, crecer, transformarse. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Campo TV, toda la información agropecuaria para ustedes. Estuvimos recorriendo casi toda la Argentina, como lo hacemos siempre, en busca de la información. En nuestro programa, en el día de hoy, todo lo que tiene que ver con nuestra recorrida, así de esta manera. Bienvenidos, esto es Hablemos de Campo TV. Estuvimos en San Francisco, en Córdoba, ahí se desarrolló la edición de todo láctea, todo lo que tiene que ver con la lechería. En este caso vamos a charlar con el ministro de la Producción de Santa Fe, estamos hablando de Gustavo Puccini, para Hablemos de Campo TV, y esto nos decía. Sí, por supuesto, una vez más vinimos aquí, yo siempre digo, jugar un poco de local, en cada exposición o feria que se hace en la Argentina participamos, cómo no vamos a estar en todo láctea, aquí en San Francisco, la región centro, ¿no? Y esto de trabajar en sinergia entre las provincias, entre lo público y lo privado, y bueno, hemos venido con un stand, 24 empresas están exponiendo allí, diversas de distintos lugares de la provincia, y hay otras empresas santafesinas que tienen la posibilidad de tener su stand propio por fuera del stand de Santa Fe, así que también la estamos visitando y acompañando. Sí, hoy lo marcaban nuestros propios gobernadores, que estamos en la cuenca lechera importante de la Argentina y también me animaría a decir de toda Latinoamérica, ¿no? Es una cuenca lechera importante para el mundo, como dijo el propio gobernador de aquí de Córdoba. Entramos en los mercados globales, estamos creciendo, pasamos del 20% casi al 25%, al 30% de lo que se produce va al mercado exterior. Tenemos oportunidades todavía por trabajar en lo que es el consumo interno, un consumo que la realidad también tiene que ver con la situación de la microeconomía, de cómo está el bolsillo de la gente, y quizás estos productos derivados de lo lácteo, bueno, tienen alguna implicancia, ¿no? Algún freno en el consumo. Pero bueno, acompañando un sector que también creció en producción, un 13% más en el interanual, y representamos una potencia, Santa Fe, dentro de lo que es el sector lácteo. Imagínate lo que somos juntos a Entre Ríos y Córdoba. Casi el 70% de los tambos de todo el país, el 80% de las exportaciones, así que este es un lugar importante porque aquí viene la producción primaria, aquí viene la logística, aquí viene la industria, aquí viene el comercio también porque vienen compradores, y bueno, es un momento para dialogar, qué perspectiva hay, qué se espera hacia adelante, y hoy tuvimos una reunión importante con los 3 ministros de las provincias, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, los equipos técnicos sanitarios de la alimentación de cada una de estas provincias y los productores, para hablar de lo que tiene que ver la Unión Europea-Mercosur, un gran acuerdo que se nos abre una gran oportunidad, con muchos desafíos y que también nos parecía propicio venir a hablarlo aquí. Bueno, el tema del biodiesel, Santa Fe ha sido una pionera, ¿no? En este sentido, en plantear la necesidad de que tanto en la provincia como en los establecimientos agropecuarios ya se esté trabajando sobre energías alternativas, ¿no? Sobre las últimas incorporaciones que tiene el productor, es necesario que el biodiesel empiece a jugar su papel fundamental. Y es importante que eso suceda. Nosotros estamos queriendo tener en la República Argentina una nueva ley de biocombustible. Allí el biodiesel, para lo que es Santa Fe, juega un partido importante. Somos los principales productores de biodiesel, todo el crushing de soja se hace aquí. Un valor agregado enorme, lo que da, a veces parece que se habla del complejo sojero como si solo sería el grano, y el complejo sojero genera un valor agregado enorme y podría agregar mucho más. Y si el biodiesel tendría una nueva ley de combustible, mayor corte, tendríamos la posibilidad de tener más producción, más valor agregado, tener que importar quizá menos combustibles como hacemos hoy, menos diésel como estamos importando,
¿Quién dice tener hasta mejores precios con esto que ha pasado hoy, lo que está pasando en el conflicto global con respecto al petróleo? Y eso es a lo que apuntan otros países, como Brasil, como Estados Unidos mismo. Paraguay está avanzando en eso, así que hay una oportunidad allí para trabajar, está en agenda de la provincia de Santa Fe y bueno, quizás nos encuentre en los próximos días o semanas, ¿por qué no?, empezar a discutir una nueva ley de biocombustibles. Y tenemos una preocupación en el biodiesel con la Unión Europea, ¿no?, que está queriendo, hasta hoy nos ha cortado la importación y nosotros casi exclusivamente exportamos el biodiesel a la Comunidad Europea, y si eso no se revierte nos está haciendo un daño importante, afecta a la fuente de trabajo, ¿no?, de este rubro. En este último tiempo la provincia de Santa Fe ha hecho un esfuerzo muy grande por hacerse cargo de obras viales que realmente son de importancia para el crecimiento productivo de la provincia. Como son muchos los productores que nos están viendo, me gustaría que dé una aclaración en cuanto a este fideicomiso que se va a presentar en materia portuaria. Estamos tratando de encontrar un esquema que salga de lo actual. Lo actual es el desorden, lo actual es el estado deplorable de las rutas, fundamentalmente nacionales, también mejorar los accesos a los puertos, que son accesos comunales, y también mantener las rutas provinciales. ¿Por qué digo mantener? Porque ya estamos invirtiendo como provincia de Santa Fe $200 millones, no lo puso nadie, no lo puso ni Nación, no lo han puesto las comunas, lo puso la provincia, recursos santafesinos que van al acceso de puertos, que vienen 2 millones de camiones, pero el 65% de esos 2 millones de camiones son de otras provincias, y el 30-35% son santafesinos. Hay que encontrar un esquema. Bueno, en ese buscar un esquema lo estamos dialogando, no hay nada cerrado, lo estamos hablando con las terminales portuarias, lo estamos hablando con los exportadores, con los transportistas, con las bolsas de comercio, tanto Rosario como Santa Fe, con los municipios, y tratar de encontrar un esquema en donde la figura del fideicomiso dé transparencia a lo que se pueda, obviamente, encontrar en una inversión privada, una recaudación que pueda tener ese fideicomiso, que no recaude nada a la provincia de Santa Fe, que no cobre nada a la provincia de Santa Fe, y que con ese fideicomiso haya un plan de obras y un mantenimiento de las rutas, porque todo lo que estamos arreglando hoy con recursos santafesinos, y que el 60% de los camiones que vienen incluso son de otra provincia, en 5 años, grabá esta nota, se va a romper si no salimos de este esquema actual. Por eso es un plan de ordenamiento de lo que son la llegada de los camiones, con el Stop 5.0 que está empezando a funcionar. Yo creo que con el correr del tiempo eso va a mejorar. Y después las obras de infraestructura. Nos falta todavía un dato, ¿qué va a pasar con la A012? Si Nación nos la cede realmente y cómo la ponemos en ese esquema. Así que creo que ha habido mucho, quizás un poco de tensión estos días, pero estamos todavía dialogando. De hecho, el jueves tenemos una nueva reunión con acopiadores, con transportistas, para seguir encontrándole una figura, de nuevo, repito, que tenga que tener alguna recaudación. Hoy se está pagando un acceso a puerto y no hay ningún beneficio casi general, bueno, pero que eso no caiga en saco roto, sino que haya una recaudación que permita obras y mantenimiento, como pasa en otros países del mundo. Muy bien, pausa en nuestro programa. Saludamos a nuestros auspiciantes y enseguida regresamos con mucha más información agropecuaria. Daniel López Ferretería. Ferretería, bulonería, pinturería, herramientas y mucho más. Avenida 25 de Mayo y José María Moreno. Telefax 3462-440-803. Email lopezdanieloscar@hotmail.com. Daniel López Ferretería. Hay algo que el tiempo no cambia: la determinación de quienes trabajan la tierra. Porque sembrar es eso, moverse, crecer, transformarse. Somos Apache, y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos.
Vega Hermanos, de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Taller de reparación y mantenimiento de cosechadoras. Desarmes totales o parciales. Seguimiento y regulación de la máquina reparada. Auxilio y servicio técnico al campo. Vega Hermanos, de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Teléfono 3462 62 70 98 57 41 83. Vega Hermanos, ahora en calle Eduardo Larrea 670. Servicap Metal For en Venado Tuerto y Zona. Equipos 0 kilómetros y usados reparados en fábrica. Financiación propia a 3 años. Servicio técnico a campo con personal especializado. Atención las 24 horas. Stock permanente de repuestos y componentes para pulverizadoras. Servicap Metal For, Ruta 8 y Sáenz Peña. Consultas 03462 427 282. 3462 67 32 29. Alejandro Tuite. Servicap Metal For en Venado Tuerto y Zona. En Teodelina, un nuevo servicio para usted. Taller de reparación en general, cosechadoras, implementos agrícolas y mucho más. Taller El Colla, de Darío y Gastón Colman. Taller de reparaciones en general. Presupuestos al 3462 30 59 60, 3462 57 28 97. En Eduardo Larrea, a pasito de la ex Shell. El Colla, de Darío y Gastón Colman. Servicio técnico para el campo, las 24 horas. Los Mellis, desde Santa Isabel y para todo el país. Trabajos rurales. Realizamos mantenimiento de molinos y aguadas, perforaciones de 90 y 115 milímetros, instalaciones completas de molinos y conexiones de cañerías, zanjeos y colocación de bebidas. Contamos con servicio inmediato para casos de emergencias. Los Mellis, desde Santa Isabel y para todo el país. Presupuestos al 3462 60 74 39. Cooperativa Unión y Fuerza de Santa Isabel y Teodelina Limitada. Cereales, agroquímicos, semillas, fertilizantes, seguros, obras sociales y turismo. 80 años al servicio del productor agropecuario. Cooperativa Agraria Unión y Fuerza de Santa Isabel y Teodelina Limitada. En tu campo siempre se puede mejorar. Eleva la vara del rinde. Girasol, maíz, trigo. Elegí genética LG. LG Semillas. Con vos en cada elección. Lima Grainfield Seeds. Muy bien, volvemos de la pausa, seguimos con toda nuestra información para todos ustedes. En este caso estuvimos en A Todo Trigo en Mar del Plata. Ahí tuvimos la posibilidad de charlar con el director nacional de Agricultura. Estamos hablando de Jorge Gambale y esto nos decía. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, la verdad que como jornada, la verdad que es sorprendente, ¿no? Por la afluencia de público que tuvo. Esto se hace cada 2 años y la verdad que cada vez que venimos sorprende, ¿no? Hay mucho entusiasmo por parte de la cadena triguera. Sepan ustedes que acá vienen los productores, las compañías, los acopiadores, que son los que organizan, los exportadores, está toda la cadena presente. Y la verdad que hay un buen entusiasmo a pesar del contexto global a seguir sembrando trigo, ¿no? Jorge, lo que vemos en la campaña que pasó del trigo, hablando de un trigo con buenos rendimientos, pero con baja calidad, pero hoy tenemos buena agronomía y se complica el tema de lo que está pasando a nivel mundo con el tema de fertilizantes combustibles. Sí, a ver, como vos decís, venimos de una campaña récord histórica en cuanto a volumen, a cantidad de toneladas, casi 28 millones de toneladas, la verdad que un número más que alentador.
La apertura de nuevos mercados ha hecho que fluyera esa cantidad de mercadería, que se ha exportado 8 millones de toneladas al sudeste asiático, que eso antiguamente Argentina no lo tenía como mercado, y eso ha hecho que hoy el mercado de trigo mundial está tomando otro cariz, ¿no? Si a eso le sumamos que países productores grandes de trigo han anunciado ya que van a tener una baja de producción, Argentina se le presenta una oportunidad. Y como vos bien decías, condiciones climáticas están acompañando. Hoy hay agua en el perfil y eso alienta bastante a la siembra. Lo único que no estaría acompañando del todo es el tema de los insumos, por el problema geopolítico que tenemos, ¿no? Un poco de aumento en los fertilizantes y en algunos insumos que a la hora de sacar el número, el número es fino. Pero, como insisto, veo muy buen ánimo. Y por lo que hoy uno vio acá, por las distintas charlas que uno fue participando, se estima que hay una intención de siembra un 3% por debajo de la del año pasado, que como uno ve el contexto pareciera ser que no es tanto lo que se va a resignar en siembra. Hace muy pocos días atrás, la Secretaría de Agricultura de la Nación dio a conocer, lo que fue la cosecha récord de trigo, pero también la gran oportunidad que tiene Argentina, no solo de expandir los mercados que ya están abiertos, sino también de pensar en nuevas aperturas, ¿no?, para lo que es este cultivo. Sí, totalmente, la Secretaría de Agricultura y Cancillería están constantemente gestionando las aperturas de nuevos mercados, no solo con trigo, ¿no?, con todas las producciones, con las economías regionales, con los otros cereales, con todo el complejo productivo, la carne ni hablar, y se está siempre constantemente en la apertura de nuevos mercados. Y eso, da un aliciente. De cara a lo que viene, el proceso de agricultura de la Argentina, si bien tenemos conflictos muy pronunciados a nivel internacional, creo que nuestro país está ante una gran oportunidad, ¿no? El mundo demanda alimentos y nosotros estamos en condiciones de proveerlos. Sí, sin duda está la oportunidad. Está hablando de trigo ahora sí puntualmente, me parece que tenemos una gran oportunidad de empezar a determinar las distintas calidades de nuestro trigo para atender a las distintas demandas de los distintos mercados. Me parece que es una gran posibilidad de generar calidad, generar ese trigo pan argentino de buena proteína, pero también están los otros trigos que por ahí o otros mercados no demandan tanto la calidad y sí demandan volumen. Me parece que se está abriendo la posibilidad para todo tipo de trigo y ahí tenemos algo para capitalizar, sin lugar a dudas. Recién charlábamos con distintos referentes, ¿no? El otro gran desafío es que los productores comiencen a hacer más agronomía, ¿no? No pensar tanto, quizás sí tomarlo como referencia, las dificultades que puedan llegar a tener en cuanto a precio, en cuanto a la distribución de fertilizantes, pero fijarse en su explotación agropecuaria, cómo mejorar esa calidad que se está necesitando. Bueno, como ustedes saben, la estabilidad de la economía, como en todos los rubros, ha llevado a que hoy la industria, la producción y los distintos negocios tienen que ser de eficiencia. Ya no tenemos más, esa herramienta financiera que era la que terminaba corrigiendo cualquier ineficiencia en la actividad. Hoy, para seguir caminando, nos tenemos que tornar más eficientes que nunca. Y en la agricultura no me cabe duda que va a ocurrir, el productor argentino es un productor inquieto, es un productor que está preparado para la demanda, es un productor que lee rápidamente la demanda y se amolda a lo que demanda el mercado. No tengo ninguna duda que nuestra producción va a ser con eficiencia, porque la verdad que tenemos una producción muy, muy buena y unos productores que realmente son eficientes. Está claro que hoy la agricultura en el mundo es una actividad ineficiente. Todos los países del mundo que desarrollan agricultura terminan de algún modo subsidiando la producción. Argentina no solo que no subsidia la producción, que además tenemos impuestos como las retenciones. Y así todo nuestro productor es eficiente. Con lo cual no tengo dudas que la producción nuestra está preparada para afrontar la demanda del mercado. Jorge, no puedo dejar de preguntarte porque este año se da la vuelta del Congreso a Presil a Rosario. ¿Qué expectativas hay? De las mejores. A ver, el Congreso de Presil es... uno tiene el corazoncito, ¿no?
pero digamos es el lugar donde realmente la industria, la ciencia y el productor confluyen en uno solo para buscar esto que yo acabo de decir, ¿no? Es la innovación, la eficiencia, siempre tratando de incorporar la mejor tecnología, la más apropiada. Y bueno, ustedes saben que el lema de APRESIDE es producir fibras, alimentos y estabilidad sustentable de la mejor calidad. Y la verdad que nos da un gusto enorme que el Congreso de APRESIDE, aparte el eslogan del Congreso de APRESIDE es que sea itinerante, y está muy bueno que vuelva a Rosario y a otras provincias del interior, que eso también va a ocurrir. Es uno de los congresos donde reúne realmente a productores, y te diría que es el más federal de todo el país. Muy bien, seguimos compartiendo nuestro programa, en este caso todo lo que pasó en A Todo Trigo 2026. Vamos a compartir la palabra de Diego Cifarelli, él es el presidente de la Molinería Argentina, y esto nos decía. Bueno, mirá, como dije hoy en la disertación, nosotros tenemos distintos ejes en los cuales estamos trabajando. Obviamente el primero de ellos es la generación de materia prima. Sin materia prima se nos hace muy difícil darle sentido a nuestro negocio, principalmente porque lo único que sabemos hacer es harina, y tenemos muchos clientes que dependen de nosotros. Y para generar esa harina necesaria que usa el país, necesitamos originar trigo. Y yo sabía que había algo de enojo en algunos productores, producto de la nota que había sacado la Federación Molinera diciendo que se nos estaba haciendo difícil originar trigo, pero que no estaba referido a un tema del productor. Acá es un país de libre trabajo, donde cada uno, si tiene una mercadería, la vende, si no quiere, la guarda, no está obligado absolutamente a nada. Nosotros lo que yo necesito es transmitirle a nuestro cliente, a aquellas industrias que fabrican alfajores, galletitas, pizza, todo lo que ustedes se ocurran, que por más que el país tenga 30 millones de toneladas de trigo, después hay un mercado de comercialización que se desentiende de la necesidad de la segunda industrialización. Entonces, me vende trigo o no me vende, obtiene la calidad que yo necesito, tal vez, no hay una certeza. Y en esa puja de oferta y demanda, el trigo no tiene precio, sobre todo los trigos de calidad. Entonces, a nuestro cliente decirle, mirá, por más que tengamos 30 millones de toneladas de trigo, eso no significa que me vayan a regalar el trigo y yo te regale la harina. Hay un mercado que hay que trabajarlo. Bueno, a eso estaba un poco más referido. Seguimos con algún inconveniente para originar trigo artículo 12, ni hablar cuando querés ir a un trigo con especificaciones de alta calidad. Por eso también comenté que a los valores que se estuvieron comercializando en las últimas horas, últimos días, la paridad con un trigo importado está muy a tiro, así que nada, seguramente ya tuvimos el permiso de SENASA para poder importar algunas toneladas, y seguramente exploraremos, no con el objetivo de... Mira, hay muy avanzado una importación de Paraguay, pero también hay países que son muy competitivos con el trigo, que seguramente cuando vean que Argentina está importando van a querer acercarlo. Ahora, esto no significa querer ponerle un techo al valor del trigo ni nada por el estilo. Esto lo único que significa es que la molinería está buscando la mercadería que necesita para hacer su trabajo y nada más. Y nada. ¿Esto quiere decir que la molinería hoy de Argentina para hacer su harina no tiene tanta calidad como antes? No, sabíamos perfectamente en esta campaña que era una campaña muy abundante, pero que la calidad estaba ausente. Así como la del año pasado había sido buena en cantidad y en calidad, esta fue extraordinariamente buena en cantidad, pero no así en calidad. Y bueno, nosotros hay productos que nuestros clientes fabrican, la mayoría de los productos de nuestros clientes, que la incidencia de la harina es menor. Estaba hablando del impacto en centavos, no mucho más que eso. Entonces, cuando vos le decís, mirá, tengo que pagar X cantidad de pesos por el lote tuyo, dice, compralo, porque yo fabrico galletitas, porque fabrico pan dulce. Ahora, lo más resentido es el kilo de pan, pero que tampoco es una incidencia enorme. Aún hoy, con los valores que estamos teniendo de trigo y de harina,
en el kilo de pan, la formación del precio, el trigo y la harina están influyendo entre un 12 y un 14%. Así que cualquier cambio brusco en los valores de referencia no deberían cambiar bruscamente los valores del kilo de pan. Diego, ¿y a qué se debe, digamos, esta baja de calidad? ¿Cuáles serían aquellos factores que han influido en esta cosecha que ha sido récord para que tengamos un trigo de baja calidad? Bueno, yo creo que los campos dieron mucho rendimiento, que el productor eligió más producción que calidad y le puso menos tecnología. Cuando hizo la cuenta, acordate lo que era en el momento donde había que tomar la decisión de siembra el año pasado, lo que era el paquete tecnológico, está pasando lo mismo que pasa hoy, donde hoy mismo viste que la cosecha o la siembra futura está muy impregnada de buena intención de siembra, baja solamente 200.000 hectáreas, pero mucha más intención de bajar el paquete tecnológico, con lo cual el productor dice, mirá, yo hago trigo, porque aparte el premio que paga la molinería, y yo no llego a verlo, porque la molinería compra 7 millones de toneladas, no compra 30, no compra 25. Entonces, desparramar ese exceso o esa mejora de precio que paga la molinería en tanta cantidad de productores muchas veces no se llega a apreciar, ni tampoco incide en la formación de precios de la pizarra. Diego, ¿cuál fue el mensaje que le dejaste como industrial molinero de la República Argentina a los centenares de productores que tenías enfrente? Primero, el agradecimiento por el laburo que siguen haciendo. El segundo, el trabajo pendiente que tenemos intracadena. Creo que fabricar mucho trigo es buenísimo, pero es mucho mejor fabricar calidad y es estratégico para el país el posicionamiento en un mundo donde, como vemos este año, va a consumir más que lo que se produce. Producir calidad puede ser un posicionamiento de país a futuro enorme y eso es un trabajo intracadena y yo creo que estamos en el mejor momento del... ¿Aquí ingresan políticas de Estado? Mirá, yo, viste, cuando hablas del Estado, me encantaría la política de Estado, pero no desde la intromisión de decir se hace así porque yo digo, sino en la cooperación de trazar los puentes de entendimiento, como ahora definió en temas semillas, digamos, ¿no? Más allá de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero creo que hay un modelo de gestión que tenemos que hacer entre los eslabones donde ponemos a discutir de si vamos hacia la calidad, porque el mundo hoy discute proteína, trazabilidad y un montón de cosas que Argentina no discute. Estamos enfocados en cuánto, 20, 25, 28 millones, y el día que emerjan otros países con ese volumen y mejora de calidad, nos van a correr un costado y vamos a terminar solamente vendiendo trigo para comida animal. Y no está bueno, porque tenemos un productor que es de lo mejor a nivel mundial, y ya lo ha demostrado. ¿Se pueden alcanzar más mercados de lo que hoy Argentina tiene? Si se pueden... Alcanzar más mercados, hoy, se puede haber una apertura mayor. El virtuosismo de los exportadores es extraordinario. Nosotros en harina le vendemos a 2 mercados y los exportadores le venden a 48. Es extraordinario. Pero sí, claramente tenemos países que aún no hemos llegado, donde la calidad es determinante para poder participar de la operación y creo que lo podemos hacer. Yo, viste, me quedo con las ganas de seguir fomentando la exportación de harina, donde hay 15 días que no estamos aprovechando en los molinos y que podríamos moler trigo, porque el trigo lo tenemos en Argentina para poder exportar harina. Diego, si bajan las retenciones al trigo, ¿les beneficia usted también? Y es mucho más. Es un modelo de competitividad. Fíjate que hoy el presidente de Acopio, Fernando Rivara, dijo muy claro, a mí, sacame las retenciones, sacame lo que me sacás de soja y haceme comprar la semilla clasificada y pago la genética sin chistar, no tengo un problema. El problema es que siempre, viste, esquilás al mismo tipo, al mismo productor, le sacás acá de la soja un camión cada 3, le sacás del trigo, y bueno, y nosotros estamos en las mismas condiciones, pagamos retenciones por la exportación de harina y de alguna manera siempre 18, 20, 25, 30 dólares terminan sacándote de mercado. Estás en Hablemos de Campo TV, como siempre, aquí abajo aparece nuestro número para que te comuniques con nosotros, para tu publicidad y demás, y por supuesto en todas las redes sociales. Seguimos compartiendo información. En este caso fuimos a hablar con el director técnico
de lo que tiene que ver el Congreso A Todo Trigo. Alguien que sabe muchísimo sobre el cultivo. Estamos hablando de Daniel Miralles y esto nos decía. Bueno, una nueva edición de A Todo Trigo. Hice un pequeño resumen en mi presentación de la situación actual. Estamos incrementando la producción de trigo en Argentina, un año récord el año pasado. Toda la perspectiva climática para esta campaña es excelente. Los precios no acompañan en términos de los insumos, una relación insumo-producto muy alta. El precio de la urea, que ahora está tendiendo a bajar un poco en más de $800, complica mucho los márgenes netos, en algunos casos márgenes netos negativos. Pero no hay que pensar el cultivo de trigo como un cultivo aislado, hay que pensar el cultivo de trigo en un cultivo en la rotación y en ese sentido la mejora que hace el trigo en todo el esquema de la rotación. Así que el productor tal vez no gane como en otros años con trigo, pero va a ganar con la secuencia trigo, soja de segunda, cebada, soja de segunda, los cultivos energéticos como todas las brasicáceas, camelina, colza, carinata que están incluidos en este congreso y que se habló de todos estos cultivos energéticos como una alternativa que va creciendo. Casi vamos a tener 7 u 8 veces la superficie del año pasado, casi 200.000 hectáreas de cultivo de brasicáceas, 6 millones y pico de hectáreas de cultivo de trigo, así que 1 millón de hectáreas de cultivo de cebada. O sea que es un escenario climáticamente muy, pero muy bueno, perfiles recargados de agua. Estamos muy buenos en ese sentido. Vamos a ver qué pasa con los precios con el conflicto de Irán y Estados Unidos y demás. Ese es uno de los puntos. Daniel, bueno, cuando planteas el tema del clima, que es tan importante para lo que viene en la próxima campaña, Argentina atraviesa un momento complejo con el tema de las estaciones meteorológicas, ¿no? Y esto también es un punto fundamental para el productor de cara a lo que viene. Absolutamente. Para tomar decisiones uno tiene que tener datos. Si tiene datos puede ver históricamente cómo evoluciona el clima, la temperatura, las fechas de primera y de última helada, las temperaturas máximas. Se habló aquí en el Congreso de los riesgos de temperaturas máximas durante el llenado de grano. Todo eso lo provee las centrales meteorológicas aquí en la Argentina, que tenemos pocas. Tenemos menos de 120. Santiago del Estero tiene una sola central en todo Santiago del Estero. Tenemos, lo mostré como dato, una central meteorológica cada 30.000 kilómetros cuadrados. Brasil, Chile, Uruguay nos lleva entre 4 y 5 veces más centrales que Argentina. Estados Unidos tiene una central cada 600 kilómetros cuadrados, para que tengamos una idea. Yo entiendo que hay que automatizar. Hablo del Servicio Meteorológico Nacional, porque el 50% de las centrales son manuales. Pero para eso tenemos que tener un plan. El plan es invertir en reemplazar las centrales manuales por centrales automáticas. Y una vez que se compran las centrales automáticas, varios millones de dólares necesitamos para eso, es calibrarlas con las centrales manuales. Si nosotros ya restringimos el personal para poder calibrar esas centrales, por más que compremos miles de centrales automáticas, no hay quien las calibre. Esa es una realidad. Entonces a mí me preocupa el famoso lema legislemos sin saber. Entonces si legislamos sin saber, estamos muy complicados en la Argentina. Y eso es lo que quise manifestar en mi presentación. Lo mismo pasa con el Comité de Cereales de Invierno del INASE. Desapareció. Hoy un productor quiere comprar un trigo, no sabe ni qué grupo de calidad va a tener, si es un grupo 1, 2 o 3, no sabe la performance que tuvo en las redes. Es altamente probable que la Red Nacional de Trigo desaparezca, una red abierta de 1970, y entonces con todos esos datos generamos herramientas para el productor, gratuitas, que el productor las puede usar. Si no hay datos, no hay herramientas. Si no hay herramientas es muy difícil tomar decisiones. Daniel, se generó un debate muy interesante sobre el tema ley de semillas en este congreso. Digo, es un debate que se tiene que dar, pero que además hay que empezar a hacer algún tipo de lobby para que esto pueda generar de en serio una ley de semillas bien responsable en Argentina. La ley de semillas se está discutiendo si Argentina entra en el UPOV 91 o no en relación a la propiedad intelectual. Muchos de los semilleros invierten en propiedad intelectual y esa propiedad intelectual en el mundo se paga, lo que es natural. También se contempla dentro de esa ley que hay una proporción de semillas que el productor puede conservar para después poder seguir incrementando siembra de hectáreas.
los pueblos nativos también tienen ese beneficio de no pagar ninguna regalía y demás. Todo eso está contemplado en la ley que se está planteando. Hace muchos años que se viene discutiendo esta ley y no llegamos a tener una solución. Por otro lado, los semilleros, si se logra la ley de semillas, tiene que devolverle esa reinversión que el productor paga por esa propiedad intelectual en nuevos materiales de calidad hacia el productor. Tenga un compromiso del semillero hacia el productor. No solo que el semillero lleve ese dinero como una regalía. Y lo mismo con la ley de suelos que se discutió. Es otro tema que hay que ponerlo en discusión. Hay voces a favor, voces en contra. Los suelos se degradan cada vez más. Sainz Rosa lo mostró con mucha claridad. Perdemos materia orgánica, acidificamos los suelos. Bueno, tenemos que discutir eso. ¿Cómo es la forma? Se verá de una discusión que participen productores, técnicos, entidades, ACREA, PRESID, los colegios de ingenieros agrónomos, el productor que tiene que participar. Eso hay que empezar a discutirlo en Argentina, si no, en un par de años vamos a tener más del 60% de suelos degradados. Por último, Daniel, y dentro de lo que se habló en el Todo Trigo, uno de los puntos fue la percepción de la sociedad para con el trigo, por ejemplo, fitosanitarios. Bueno, hubo 2 charlas que el objetivo fue ponerlas tenemos que transferir. Hay una mala comunicación entre el campo y la sociedad en general. En la sociedad vos le preguntás qué hace el campo, agrotóxicos. El campo, hay un montón de agroquímicos que han sido prohibidos a lo largo de la historia porque tienen un alto efecto contaminante para el ser humano. En general hoy se usa banda verde, banda azul, no hay bandas rojas de usos en los agroquímicos. Pero en la charla de Fernando Manera, quedó muy claro que la mayor contaminación es domiciliaria. Las personas usan los insecticidas sin ningún tipo de control, en ambientes cerrados, en altas dosis. Ese es un problema. Entonces tenemos que tomar conciencia y transferir esa información a la sociedad. Y el otro punto que me pareció muy importante, con la nutricionista Dana Watson, que hay una percepción de que el gluten es malo. El gluten es malo cuando la persona no lo puede tolerar. Lógicamente, intolerancia al gluten le va a hacer mal. A la celiaquía le va a hacer mal. Pero el gluten no es malo por sí mismo. Entonces hay mucha información en las redes sociales, totalmente falsa, que los cultivares actuales tienen 700 veces más gluten que los cultivares antiguos de trigo, un disparate absoluto. Es más, tienen menos gluten. El problema es la calidad. Absolutamente, la última cosecha vemos que la calidad se fue reduciendo porque hubo una cosecha récord, se diluye la proteína en el carbono del grano. Entonces, esas barbaridades que otros nutricionistas las dicen en las redes sociales livianamente, abiertamente, hay que traer gente que estudia, gente de CONICET, gente de INTA, de las universidades, que tiene información de primera mano y estudia ese tipo de aproximaciones. No se puede salir en las redes sociales a decir cualquier disparate como se dice. Entonces, por eso invitamos a Dana, que dejó muy claramente expresado los efectos benéficos o no benéficos, depende de la tolerancia de las personas al gluten. Pero el gluten por sí mismo no es dañino. Generaciones han consumido hace miles de años pan, que es el alimento básico, y el arroz de Latinoamérica. Pan y arroz son los alimentos acompañantes de todo latinoamericano. Bueno, hay que echar luz sobre esto. Daniel, por último, ¿la verdad que segmentar esto de tener un trigo con alta proteína para determinadas cosas y un trigo para lo que es la exportación y demás? ¿Cómo decir que a lo mejor... La Argentina, nosotros tenemos 3 clasificaciones de trigo, clase 1, 2 y 3. Los de alta calidad, correctores, los de calidad intermedia, grupo 2, 80 y pico % de los cultivares que se hacen en Argentina son grupo 2, y los grupos 3 que son de una calidad media a baja. Lo ideal sería tener grupos de alta calidad, grupos 1 y de alto rendimiento. ¿Cuál es el problema? Los grupos de alta calidad resignan rendimiento. Un grupo 1 de calidad normalmente pierde entre 700 y 1000 kilos por hectárea comparado con un grupo 2 de elite de alta performance. Entonces, ahí hay que tener en cuenta el manejo de esos grupos 2 para combinar alto rendimiento y un correcto nivel de proteína. Dividir dosis, ver cuánto absorbe el cultivo de nitrógeno y otros nutrientes. Es todo manejo. La genética y el manejo tienen que ir de la mano para lograr performance de alto rendimiento y calidad. No es sencillo,
pero sí se puede lograr. Se discutió en este congreso un montón de digamos, técnicas para poder lograr ambas cosas. Evidentemente, agronomía con costo de implantación. Y el ambiente, que es más impredecible. Hoy este año vamos a tener, este año que 2026 vamos a tener un año niño. Quiere decir que va a haber lluvias durante el ciclo del cultivo. Es un niño fuerte. Esperemos que no haya excesos muy altos de lluvia para no lograr anegamiento. Pero es una campaña que ambientalmente pinta como la del año pasado, con un potencial de rinde muy alto. Entonces, todo el paquete tecnológico de nutrición hay que adaptarlo a esos rindes altos que se van a esperar. Muy bien, tiempo de compartir con ustedes una nueva pausa en nuestro programa. Ya venimos con mucha más información. Daniel López Ferretería. Ferretería, bulonería, pinturería, herramientas y mucho más. Avenida 25 de Mayo y José María Moreno. Telefax 3462-440-803. Email lopezdanieloscar@hotmail.com. Daniel López Ferretería. Hay algo que el tiempo no cambia: la determinación de quienes trabajan la tierra. Porque sembrar es eso, moverse, crecer, transformarse. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Vega Hermanos, de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Taller de reparación y mantenimiento de cosechadoras. Desarmes totales o parciales. Seguimiento y regulación de la máquina reparada. Auxilio y servicio técnico al campo. Vega Hermanos, de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Teléfono 3462 62 70 98 57 41 83. Vega Hermanos, ahora en calle Eduardo Larrea 670. Servicap Metal For en Venado Tuerto y Zona. Equipos 0 kilómetros y usados reparados en fábrica. Financiación propia a 3 años. Servicio técnico a campo con personal especializado. Atención las 24 horas. Stock permanente de repuestos y componentes para pulverizadoras. Servicap Metal For, Ruta 8 y Sáenz Peña. Consultas 03462 427 282. 3462 67 32 29. Alejandro Tuite. Servicap Metal For en Venado Tuerto y Zona. En Deodelina, un nuevo servicio para usted. Taller de reparación en general, cosechadoras, implementos agrícolas y mucho más. Taller El Colla, de Darío y Gastón Colman. Taller de reparaciones en general. Presupuestos al 3462 30 59 60, 3462 57 28 97. En Eduardo Larrea, a pasito de la ex Shell. El Colla, de Darío y Gastón Colman. Servicio técnico para el campo, las 24 horas. Los Mellis, desde Santa Isabel y para todo el país. Trabajos rurales. Realizamos mantenimiento de molinos y aguadas, perforaciones de 90 y 115 milímetros, instalaciones completas de molinos y conexiones de cañerías, zanjeos y colocación de bebidas. Contamos con servicio inmediato para casos de emergencias. Los Mellis, desde Santa Isabel y para todo el país. Presupuestos al 3462 60 74 39.
Cooperativa Unión y Fuerza de Santa Isabel y Teodelina Limitada. Cereales, agroquímicos, semillas, fertilizantes, seguros, obras sociales y turismo. 80 años al servicio del productor agropecuario. Cooperativa Agraria Unión y Fuerza de Santa Isabel y Teodelina Limitada. En tu campo siempre se puede mejorar. Eleva la vara del rinde. Girasol, maíz, trigo. Elegí genética LG. LG Semillas. Con vos en cada elección. Lima Grainfield Seeds. Muy bien, volvimos de la pausa, mucha información para compartir con ustedes. En este caso, estuvimos en Santa Rosa, en La Pampa. Ahí se hizo el Simposio Regional Fertilizar 2026. En este caso vamos a hablar con su presidente, Roberto Rotondaro, y esto nos decía. Sí, la verdad que sí, estamos en Santa Rosa. Nos propusimos allá por el fin del 2024, en los años que no tenemos el Simposio de Rosario, que es un simposio anual nacional, hacer uno regional. Y bueno, elegimos Santa Rosa, elegimos como aliado a la Universidad Nacional de La Pampa. Ahí está el doctor Martín de Zorita, que nos da una mano siempre muy grande en todos aspectos. Y bueno, la verdad que sorprendido, porque habíamos calculado que íbamos a hacer unos 200 y bueno, al final tuvimos que reorganizar algunas cosas porque hoy en la sala hay más de 320 personas. ¿Qué objetivos tienen estos simposios regionales? Hacer una actualización con todo lo que tiene que ver con la salud de los suelos y todo lo que tiene que ver con la tecnología de fertilización en los diferentes cultivos. Desde un panorama para ahí un poquito más macro, digamos, un poco y de base, ¿no? como estuvo la primera disertación. Y después vamos a hacer foco y cada disertante va a enfocar sobre todo cada cultivo. Vamos a hablar de fina, de trigo, se va a hablar también de cultivos de gruesa. También trajimos un especialista del tema maíz, soja, girasol, pasturas. Bueno, ¿cómo es el rol de la nutrición en cada uno de esos cultivos y en los sistemas de producción? Roberto, en estos últimos tiempos y más allá de las cosechas récord que hemos tenido en algunos cultivos, ha faltado un poco del tema calidad. Y en eso también juega un papel fundamental a la hora de los nutrientes necesarios que necesita el suelo. Creo que es fundamental este tipo de simposio para que el productor sepa cuáles son aquellas deficiencias que ustedes a través de los estudios de fertilizar llevan adelante. Sí, lo que vos mencionás y sobre todo este año último con el tema del trigo, que hubo producciones récord en muchas zonas, producciones realmente que ninguna las tenía en los cálculos. Y eso impacta cuando uno hace los cálculos de dosis de fertilización. Obviamente tiene un rendimiento estimado, eso es demanda de nitrógeno y fertiliza en base a esa demanda que previó. Pero bueno, hubo zonas como en el partido de Pergamino, el promedio de trigo fue 5.300 kilos en el partido. Hubo rindes en Córdoba, en zona centro, de más de 7.000 kilos. O sea, rindes muy altos hacen que haya diluido la proteína. Pero no solo es eso, sino que también cuando vos llegás con un cultivo de trigo, con un grano con baja proteína, no solamente afectás calidad, sino también seguramente tuviste pérdida de rendimiento. Es decir, si hubieras tenido el nitrógeno necesario para esa demanda, para ese cultivo de trigo, hubieras logrado también más kilos de rendimiento de grano. Roberto, desde hace unos 4 o 5 años Fertilizar ha comenzado a focalizar la fertilización de pasturas. Estamos en una provincia bien ganadera también y la oportunidad de poder dejar algunos conceptos que se están dejando acá. Sí, bueno, en pasturas lo vamos a tener un poquito más adelante en el simposio a Cristian Álvarez. Cristian es esos sueleros de alma, se mete en el suelo, él le gusta mucho mostrar a través de las calicatas, digamos, cómo funciona el suelo y cómo funciona el sistema suelo-planta. Y labura mucho en el tema pasturas y bueno, va a mostrar una información muy interesante hoy, haciendo una fertilización balanceada en las pasturas. Podemos desde aumentar un 50% de la producción de pasto de materia seca hasta muchas veces duplicar esa producción de materia seca. Muchas veces el problema no es tanto
esa producción de más de forraje o ese incremento de producción de forraje, sino después tener preparada la cadena para poder comer ese forraje, ¿no? Tener preparada justamente los animales para que puedan aprovechar todo ese forraje y hacer el manejo de ese excedente, digamos, de producción. Muchas veces pasa que tenemos que preguntarnos antes, y el productor, el asesor tiene que saber, bueno, qué animales o qué categoría de animales o qué número de animales van a comer ese forraje que voy a producir, digamos, de más con el agregado de fertilizante. Roberto, en fertilizar hay una consigna que no solamente está nutrido, sino que el cultivo tiene que ser de calidad. Lo dijo Nahuel Rossi hoy aquí en este simposio. ¿Cómo estamos en Argentina en eso? Mirá, bueno, recién hablábamos del tema del trigo. Ahí somos muy dependientes del año climático, de la campaña. Si bien hacemos mucha docencia, mucha extensión en lo que tiene que ver tanto en producir kilos como también en la calidad de esos kilos, en este caso el trigo, que su destino principal es harina. Pero bueno, lo que hay que hacer ahí sobre todo es un ajuste y una buena lectura del ambiente y un buen diagnóstico para el caso del nitrógeno. Nahuel lo decía muy bien, el nitrógeno se mueve en función de la demanda que va a tener el cultivo, y lo difícil es conocer esa demanda. El año pasado nos sorprendieron los rindes de trigo, todos sabíamos que iba a ser una buena campaña, pero cuando pasó la máquina cosechamos muchos kilos de trigo. Bueno, justamente ahí está la habilidad, digamos, del agrónomo, del asesor, del productor, para saber lote a lote, ambiente a ambiente, la oferta que tiene nitrógeno en el suelo y adecuar de alguna manera la fertilización a esa demanda que va a tener el cultivo, y también no jugársela toda de entrada. Muchas veces hay que hacer refertilizaciones y, por qué no, en etapas más avanzadas del cultivo de trigo, alguna fertilización foliar. Hay productos que se aplican vía foliar, que estamos aplicando 15 o 20 unidades de nitrógeno por hectárea, y podemos impactar tanto en rendimiento como en calidad. Si nos quedamos cortos con el nitrógeno al inicio, podemos ir con estos productos foliares que en algún momento digamos, usaban y bastante, y en el último tiempo es como que se han dejado un poco de usar, y son herramientas muy útiles. Roberto, si tuviera que hacer un balance desde fertilizar en este momento y de cara a las próximas campañas, ¿en dónde se haría hincapié en los fertilizantes que por ahí no están tan afianzados por parte de los productores? Mira, nosotros desde fertilizar creemos que tanto los productores como asesores saben que, digamos, la nutrición de los cultivos impactan directamente en el rendimiento, y eso en el margen bruto de los productores. Lo que tenemos que hacer es todavía mucha docencia, mucha extensión, mucha transferencia, y el desafío es cómo aplicar, digamos, todo ese conocimiento que hay disponible a través de ensayos, de experiencias que hay en las diferentes zonas con los diferentes investigadores, cómo lo aplicamos en el campo, ¿no? Y bueno, para eso tenemos que estar muy cerca del productor, entender de alguna manera la idiosincrasia del productor, empezar tal vez de a poco. Muchas veces cuando le acercamos una tecnología o una innovación, pretendemos que el productor la adopte en todos los lotes, si no, tal vez podemos empezar de a poco. Bueno, hoy a la tarde vamos a tener un ejemplo de un productor que él mismo convenció, porque yo conozco la historia, lo estoy spoileando como dirían los chicos, pero él mismo convenció al padre como de a poco ir mejorando la salud y la fertilidad de sus suelos. Y empezó con un lote, porque el papá al principio lo miró medio raro, y dijo, ¿cómo vamos a hacer esta inversión? Y bueno, y fue de a poquito, y hoy va a mostrar unos datos espectaculares, luego de casi 20 años de tener una mirada mucho más de sistema, que es lo que queremos en fertilizar, una mirada un poquito más de mediano plazo, de cuidar el suelo, de reponer nutrientes, que en definitiva hacen que sean sistemas más sostenibles desde lo económico, pero también desde lo ambiental. ¿Cómo es producir en suelos difíciles? Es lo que le fuimos a preguntar a Cristian Álvarez del INTA y de la Facultad de La Pampa. Cristian Álvarez nos decía esto en Hablemos de Campo TV. Bárbaro, excelente. La verdad que hablar de manejo, digamos, de la nutrición en diferentes cultivos y meternos dentro de un sistema de producción y una región productiva
que tiene tanta heterogeneidad y tanta variabilidad en cuanto a recursos, ¿no? A suelos limitados por profundidad, limitados por el recurso agua, limitados en algunos ambientes por sales o por riesgo hídrico. Sí. Entonces, producir en semiárida no es producir sin agua solamente, sino que es producir en algunos ambientes con escasa cantidad de agua y en otros con exceso de agua o sales. Así que ahí estamos. Digo, ¿cómo es esto, no? Porque estamos acostumbrados al manejo de cultivo y demás en zonas que básicamente son parejitas y podés producir mucho más y no tenés que andar fijándote en cierto parámetro. Acá, claro, podríamos decir, cada ambiente tiene su parámetro para poder hacerlo. Sin duda. Y ahí hay una de las cosas que nos enseñaron nuestros profesores, nuestros docentes, en el manejo, digamos, del recurso suelo, algo que se llama vocación productiva. Y la vocación productiva es nada más y nada menos que cuánta agua cuento en el ambiente, y no solamente con cuánta agua cuento, sino con cuánta eficiencia la cosecho y la entrego. O sea, no solamente administrar, si tengo una capacidad de retención de 100, 200 milímetros, sino es cuánta agua entra de cada 100, o cada 200, o cada 50, y con cuánta eficiencia la entrega ese suelo. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer diferentes vocaciones productivas, y dentro de esas vocaciones productivas, estados de salud que muchas veces condicionan a través de diferentes indicadores como los que marcamos hoy, umbrales de nutrientes, algunas deficiencias asociadas a pH, digamos, por suelos con problemas de acidez, de acidificación, por pérdida de base, calcio, magnesio, pero también, digamos, por niveles de nutrientes bajos, por ejemplo fósforo, por ejemplo azufre, asociados a alguna de las otras variables que venían gobernando y que hacen que ese estado de salud de los suelos, ese estado de salud de los diferentes ambientes, estén supeditados, digamos, a alguna de estas limitantes que nos generan un impacto importante sobre la productividad de los cultivos. Digo, en esta zona, además de hablar de cultivo, también hablamos de pasturas. Exactamente. Algo que en algún momento sabíamos del manejo, de hasta dónde tenía que comer la pastura para que rinda más, pero hoy estamos viendo también que con mejores nutrientes, con fertilizantes, podemos llegar a tener otra cosa. Sin duda. Y cuando hablamos con los ecofisiólogos en pasturas, los ecofisiólogos nos decían podemos producir entre 22 y 25 kilos de materia seca por cada milímetro. Y cuando nos llevábamos a las zonas nuestras, decíamos, si andamos en un régimen entre 600 y 800 milímetros, tendríamos que estar produciendo entre 12 y 20.000 kilos de materia seca. Cuando mirábamos la realidad del productor, estábamos en 7, 8.000, y eso nos hizo pensar en diferentes indicadores. Y ahí es donde se empezó a trabajar con el tema de la reina de las forrajeras, la alfalfa, pero también sin descuidar, digamos, aquellos ambientes que estaban limitados por excesos hídricos y por riesgo salino. En el caso de las alfalfa, una de las variables que más nos impactó fue el tema de los problemas de dureza o de macetas de suelo que se dan asociados, digamos, a procesos de compactación, manchones dentro de cada uno de los ambientes, pero también la gran respuesta que teníamos asociadas a algunas fuentes, ¿no? Fuentes fosforadas y azufradas nos permitían potenciar producciones exuberantes, digamos, para lo que nosotros reconocíamos dentro de los sistemas, y por eso se armó una red donde trabajamos por separado cada nutriente y pudimos ver, digamos, en esas 22 cortes, o sea, 4 años de evaluación, cuántos kilos de cada uno de esos nutrientes no solamente se extraía la planta, sino que nos llevábamos del sistema para poder hacer balances, ¿no? Y ahí vimos la importancia de nutrir con fósforo, de nutrir con azufre, de mejorar el estado físico de los suelos, de cosechar realmente cada milímetro que nos ofrecía el ambiente. Y ahí estamos hoy, digamos, en la mayoría de los sistemas que hemos empezado a recuperar y que hemos empezado a mejorar la capacidad de diagnóstico e interpretación de su diagnóstico, estamos en niveles de producción que se arriman mucho a esos 20, 22 kilos de materia seca por cada milímetro que nos ofrece la naturaleza. Y eso es súper importante, digamos, para el sistema de producción. O sea, ahí estamos hablando de que la alfalfa, el agropiro, los verdeos, la soja, el maíz son parte de un sistema de producción que el productor, digamos, tiene que ordenar y que tiene que diagnosticar a través de su suelo, gestionar algunos indicadores para mejorar la productividad del mismo. Yo me acuerdo de la curva de material, ¿no?, que se hacen las alfalfas
en el que está bien alfalfa con mucho pasto y después cuando hace la curva, más que nada en invierno. Digo, ahora se ha logrado esa curva un poquito mejor. Y sí, o sea, no es que vamos a producir un montón de forraje en una época donde la alfalfa no está preparada, pero sí una mejor distribución a través de los grupos. Y eso hace que para diferentes sistemas tengamos genética diferentes, ¿no? Desde grupos muy largos a grupos más cortos en sistemas pastoriles o de aprovechamiento, digamos, oportuno, de confección de fardos o de reservas en general. Y que en definitiva lo que queremos de esas alfalfas es no solamente que nos produzcan mucho, sino que nos produzcan mucho tiempo, o sea, que se perennicen en el tiempo, 4, 5, 6 años, y que la calidad sea la mejor posible, digamos, y que estemos llegando a esos 20, 22% de proteína que tanto, digamos, anhelamos en ese tipo de forrajera en un sistema productivo. Digo, pasamos de tener 2 o 3 años una pastura a poder tener las 6 ya. Exactamente, y eso se logró, digamos, tratando de reconocer algunos indicadores que estaban condicionando, haciendo perder, digamos, plantas en el sistema y por lo tanto producción, ¿no? En el segundo año muchas veces nos quedábamos con 30, 20 plantas por metro cuadrado y eso hacía que el productor tuviera que hacer algún tipo de intersiembra o volver a un ciclo agrícola y volver después a hacer implantaciones de cultivo. ¿Cómo hacer cultivos? Estuviste hablando de la soja, el maíz, en sistemas semiáridos como el que estamos. En general, lo que estamos buscando es gestionar fechas de siembra a partir, digamos, con perfiles de aguas completos, arreglos espaciales, o sea, distanciamientos y densidad, y obviamente mejorar a través de todas estas prácticas y sumarle la nutrición como un eje fundamental para mejorar la eficiencia, es que estamos pudiendo hacer cultivos anuales en diferentes zonas y en zonas que no hubiésemos pensado nunca poder realizar y que de la mano de la siembra directa, la nutrición y el manejo de los cultivos y el entendimiento de los ambientes estamos produciendo y en niveles sustentables. Digo, hoy tuvimos, por último, el simposio, un panel de productores. Sí. Digo, alguien que se animó a hacer esto. Exactamente. Y de esos productores que se animaron acá, que bueno, Néstor Painetti es nuestro referente, digamos, no solamente nos ha permitido, nosotros llamamos a esos puntos nodos de experimentación, capacitación. ¿Qué es eso? Es un lugar donde se genera información para la ciencia, o sea, para mejorar los diagnósticos, para evaluar respuestas, para ponerle un valor económico, pero también para hacer transferencia de adopción por parte de los otros productores, mostrando, digamos, con ejemplos prácticos y a campo, cosas que se pueden mejorar, digamos, asociadas a estos escenarios productivos. Digo, ¿cómo poder abrirles la cabeza hacia otra cosa, ¿no? Al productor. Está tan acostumbrado al Excel. Claro, y desde la práctica, digamos. Claro. Y una cosa es que uno le cuente, digamos, todo el ordenamiento técnico, cuáles son las variables que se están mejorando, corrigiendo, generando, digamos, transformación en diferentes indicadores, pero también la palabra de productor a productor o del productor al técnico es algo, digamos, que en la jerga nuestra es fundamental, claro, de entender el ida y vuelta. En el ida y vuelta, ¿cuál es el pensamiento de ese productor que está transformando su sistema y que quiere compartir esa información con el resto de los productores de la zona y de otras zonas? Muy bien, vamos a compartir con ustedes, como lo hacemos siempre, qué va a pasar el fin de semana con el clima desde Infoclima para todos ustedes. Hola Argentina, ¿cómo están todos? Como siempre es un placer saludarlos. Buen inicio de fin de semana largo para todos. Vamos a ver cómo van a estar las condiciones de tiempo para nuestro país ahora que se ha declarado oficialmente el Niño.
vamos a ver con qué nos vamos a encontrar, pero para hacer un recorrido y un repaso rapidito y general por nuestro país, vamos a decir que vamos a contar con cambio de tiempo, el ambiente mucho más frío por el ingreso de frente frío en la Patagonia, que vamos a decir que tiene muy buena altitud y hace descender las temperaturas en gran parte de las provincias de nuestro país. Y vamos a decir también que vamos a contar con algunas nevadas en algunas provincias y ya te las voy a contar a continuación. Si vamos a comenzar por el nordeste argentino y litoral, vamos a decir que hacia este día sábado vamos a contar con la presencia de la nubosidad variable, con máximas entre los 21, 22 y hasta 24 grados. Cielo despejado mucho más en lo que sería la provincia de Misiones, pero vamos a contar después con el descenso de las temperaturas mucho más hacia el día domingo. Vamos a decir que tenemos vientos soplando del sector norte, pero luego van a estar rotando hacia el sur. Para las provincias de la franja central de nuestro país, vamos a decir que vamos a contar con un descenso de temperatura que se va a afianzar mucho más hacia el día domingo, vientos ya soplando del sector sur para el día sábado, rotando hacia el norte para el domingo. Máximas, como vemos en pantalla, entre los 11, 15, 17 y hasta 16 grados, 9 en La Pampa. Vamos a decir que vamos a contar con el afiance del frente frío y el descenso también de las temperaturas. Inestable, vamos a decir que hacia este día sábado, pero ya mejorando las condiciones de tiempo hacia el domingo y disminuyendo un poco más la nubosidad. Lo importante va a ser las heladas matutinas que se van a dar en esta región, sobre todo hacia el día domingo, y que se va a sentir con mayor intensidad en La Pampa, Buenos Aires, el sur de Entre Ríos y también el sur de Santa Fe. Para las provincias cuyanas vamos a contar con tiempo más bien inestable, con descenso también de temperatura. Vamos a contar con máximas entre los 10, 11 y hasta 13 grados, algunas llovinas aisladas y sectorizadas con mejoramientos temporarios de por medio, que si bien se va a sentir mucho más en la zona de cordillera. Pero también lo interesante es que para esta región vamos a contar con una alerta amarilla por nevadas en la zona de lo que sería cordillera de Mendoza. Así que se vienen las nevaditas. Para el noroeste argentino vamos a contar con máximas entre los 18 y 23 grados. Más bien hacia el día sábado vamos a contar con un cielo en nubosidad variable, un cielo más bien nuboso, que hacia el día domingo vamos a contar con tiempo mucho más inestable en la franja central de esta región, porque vamos a contar con algunas llovinas aisladas y sectorizadas con mejoramientos temporarios de por medio. Lo interesante es que en la zona de alta montaña y bien en la zona de cordillera vamos a decir que vamos a contar con vientos soplando del oeste y las ráfagas que podrían llegar a alcanzar los 90 kilómetros por hora. Y para la Patagonia, como siempre, otro escenario completamente distinto. También tenemos la alerta amarilla por nevadas que se van a dar en la cordillera de lo que sería Neuquén. Vamos a tener esta alerta de por medio y también tenemos alerta amarilla por viento soplando del sector oeste, y esta alerta rige para el sur de Santa Cruz, para Tierra del Fuego y también para las Islas Malvinas, teniendo en cuenta de que vamos a contar también con las chances de nevadas, algunas precipitaciones de por medio, pero ya tenemos el aire polar en circulación, el ambiente mucho más frío, mañanas y noches sumamente frescas, y vemos, y lo interesante es que en el extremo sur 4 grados bajo cero. Así que a abrigarse este fin de semana en la Patagonia también. Esta información más detallada en infoclima.com y en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y hasta la próxima. A todos ustedes, gracias por estar del otro lado, como lo hacemos siempre. Lo invitamos a nuestro canal de YouTube, Hablemos de Campo Radio TV, donde están todos nuestros programas. Las cámaras de Hernán Flores, quien te habla es Hernán Laborde. La edición de Charlie Magistri, que la pasen muy bien. Nos volvemos a reencontrar en el próximo programa. Chau. Hay algo que el tiempo no cambia: la determinación de quienes trabajan la tierra. Porque sembrar es eso, moverse, crecer, transformarse. Somos Apache, y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve.